easy. Well, Mr. President, welcome. It's great to see you here in the Oval Office in Washington. And by the way, happy birthday. Gracias, muy amable. Bienvenido. Ayer, 19 de abril, es un día muy importante para Colombia, para Latinoamérica y también para mí. It was yesterday, 19th of April, was a very important date for Colombia, for Latin America, and for me as well. Well, it's very difficult turning 40 years of age. Es difícil cuando uno cumple 40. Pero dicen que esta generación, tener 63 años es como tener 40 en la anterior. They say that in this generation, being 63 is like being 40 in the old generation. I fully subscribe to that. Apoyo totalmente la moción. Bien, bien. Mr. President, I've long believed, as you probably know, that Colombia is the key to the hemisphere, and I mean that sincerely, the keystone. And I think we have an opportunity, if we work at it hard enough, to have a Western Hemisphere that is united, equal, democratic, and economically prosperous. Bueno, usted sabe que siempre pensé que Colombia es la piedra fundamental de este continente y nosotros tenemos esfuerzos compartidos y creo que si trabajamos juntos realmente podemos tener un continente que sea unido, igualitario, democrático y económicamente próspero. Together, Colombia and the United States are leading an effort to deal with climate change, and I've been working for a long time. We're going to make a $500 million commitment to deal with preserving the Amazon. En realidad juntos estamos liderando esfuerzos, Colombia y Estados Unidos, para hacer frente al cambio climático y también tenemos un fondo de $500 millones para la protección de la Amazonía. And working through the America's Partnership for Economic Prosperity, we're working to grow our economies from the bottom up and the middle out, not from the top down. Y a través de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica estamos trabajando para que nuestras economías crezcan de abajo hacia arriba, del centro hacia los costados y no de arriba hacia abajo. And I know we share one view very passionately, that it's inherent dignity and the rights of individual workers. Y sé que compartimos un elemento fundamental que es proteger la dignidad y los derechos inherentes de los trabajadores. We're also working together to counter narcotics trafficking and address historic levels of migration in our hemisphere, especially through the Darien Gap. Y estamos trabajando juntos también para combatir el narcotráfico, abordar los niveles históricos de migración en nuestro continente, sobre todo en la zona del tapón de Darién. And Mr. President, I want to thank you for the hospitality and support Colombia continues to show to Venezuelan refugees. It's a humanitarian and generous thing for you that you're doing. Y muchísimas gracias, señor presidente, por la hospitalidad y el apoyo que usted le brinda en Colombia a los refugiados venezolanos. Creo que esto es un trabajo enorme y da el aspecto humanitario de esta ayuda. And as I know, we're working closely with regional partners to help Colombia meet this challenge, which is consequential and costly. Y en realidad estamos también, como usted sabe, trabajando estrechamente con los socios regionales para ayudar a Colombia a enfrentar este desafío, porque es un desafío realmente costoso. And I really want to thank you for your outspoken and strong commitment to peace and human rights across the Americas. You speak to it all the time. Y realmente quiero enfatizar y darle las gracias por el compromiso que usted tiene y cómo lo demuestra en cuanto al compromiso con la paz y los derechos humanos en el continente. And as we begin the next century of our partnership, I believe we can do even more to deepen and develop cooperation. So I want to thank you again for taking the time to be here and look forward to our conversations.
Y en realidad, al comenzar este próximo siglo de nuestra asociación, creo que podemos hacer aún más, podemos profundizar aún más esta relación, desarrollar la cooperación. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. América tiene en todas sus naciones dos elementos comunes en su historia. The Americas has, across all the countries, two common elements in its history. A diferencia de los demás rincones del mundo, nuestras naciones crecieron desde que fueron repúblicas bajo el concepto de la democracia y la libertad. Unlike other parts of the world, our countries grew ever since their founding under the concepts of democracy and freedom. El concepto de democracia y libertad no es una piedra predeterminada y tallada de antemano, es un flujo, corre, cada vez es más profundo, se transforma con la historia y con el tiempo. The concept of democracy and freedom is not etched in stone, rather it is a flow. It flows along and it evolves with history and becomes ever more profound. Por tanto, estamos en un mismo río, el río que nos lleva cada vez más a una mayor democracia y a una mayor libertad. So we are going down the same river, a river that leads us to ever greater democracy and ever greater freedom. También tenemos en común que en nuestro continente casi nunca ha habido guerras. We also share in common that in this hemisphere there's almost never been war Entre las naciones y entre los pueblos. between the nations, between the peoples. Nosotros estamos bien acostumbrados a la paz y no a la guerra. We are well accustomed to peace and not war. Por tanto, democracia, libertad y paz constituyen la agenda común. Therefore, democracy, freedom, and peace constitute our common agenda. Si miramos la economía, hoy la humanidad, el planeta demanda para conservar la vida una transformación económica profunda. And if we look at the economy today, humankind and the whole earth calls for an in-depth, thoroughgoing economic change. Tenemos que pasar del capital fósil, de la codicia fósil, de esa acumulación que crece como un huracán cada vez más ampliamente, demandando energías que extinguen a la humanidad y a la vida. And we need to move from a fossil fuel sort of capital, the coveting of fossil fuel, which has evolved like a hurricane that is increasingly threatening our existence, Por una economía que no use ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas. to an economy that does not use coal, oil, or gas. Si juntamos estos dos pilares, el político de la democracia, la libertad y la paz, con el económico que nos demanda una economía descarbonizada, creo que encontramos nuestro destino común, una América que puede ser faro de la humanidad, vanguardia de la humanidad. If we put together these pillars of political and economic, on the political side, democracy, freedom, and peace, and on the economic side, building decarbonized economies, then I think we can have a common destiny whereby this region of the Americas can become a beacon for all humankind. Quizás la humanidad tiene en las Américas el mayor potencial de democracia y libertad y tiene el mayor potencial de energías limpias. I believe that humankind in the Americas may well have the greatest potential for democracy and freedom in the Americas, as well as the greatest potential for green energies, clean energies. Así que tenemos una agenda común y mucho trabajo por hacer. So we have a common agenda and a lot of work to do. Gracias por haberme recibido en su casa. Thank you so much for having received me in your house. Well, I couldn't agree with you more. By the way, this morning I had a teleconference with 10 other nations in preparation for the next COP meeting. En realidad, estoy en todo de acuerdo con usted. Esta mañana tuvimos una teleconferencia con otros 10 países. And I honestly believe we're making some real progress moving toward a carbon-free environment. Y estoy convencido que en realidad nos estamos acercando a una economía sin carbono.
one of the things we may talk about is how we can be assistance in coming through the Panama Canal to Colombia for your electric needs. También podemos entonces hablar de cómo podemos comunicar el canal de Panamá con Colombia y todos los vehículos. But that's for longer discussion. Thank you. Pero eso es para otro debate, vamos a tener después. Thank you. Please come this way. Thank you. Everyone, can everyone please come this way? Thank you.